Muy buenas tardes. ¿Me escucha? Muy buenas tardes, estimados agremiados, queridos alumnos. Les damos la cordial bienvenida a una nueva semana académica. El día de hoy, martes de miscelánea jurídica, abordaremos un tema muy interesante, como es el entinema y las falacias en el proceso penal. Para el desarrollo de esta jornada académica nos acompaña el doctor Yuri Raimundo Calderón Segarra, abogado por la Universidad Católica de Santa María, egresado de la Maestría de Derecho Civil y Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de San Agustín, así también egresado de la Maestría de Historia en la Universidad Católica San Pablo. Es docente de la Universidad Católica San Pablo y docente de la Universidad Andina. Antes de iniciar, como siempre, permítanme extenderles el cordial y atento saludo de nuestro decano de la Orden, el doctor Alfredo Álvarez Díaz, y de la Junta Directiva. Igualmente deseo recalcarles o hacerles recuerdo del link de asistencia. Recuerden que el control de asistencia se hace a través de un link que será anclado en su debida oportunidad en el chat de la sala. Es un link en letras azules. Ustedes deben solamente darle clic. Les va a aparecer un mensaje o un cuadro donde les pide que ingresen el número de su DNI. Ingresan el número de su DNI y en el renconcito de abajo en color verde dice verificar. Le dan clic nuevamente. El sistema va a cargar unos segundos y va a arrojar un nuevo mensaje indicándoles el OK de su asistencia. Nuevamente le dan clic y con eso ya confirman su participación. ¿Sí? ¿Ya quedó claro entonces? Ahora sí, también recordarles que durante la exposición de nuestro expositor les surgen las dudas o las consultas, formúlenlas a través del chat. Nosotros al final les vamos a dar lectura y el doctor las va a absolver, ¿sí? Entonces ya todo bien informado, le damos el pase al doctor Yuri. Doctor Yuri, muy buenas tardes y bienvenido en nombre del Colegio de Abogados de Arequipa. Lo dejamos en sala, doctor, para que pueda iniciar su disertación. Muchas gracias. Muy agradecido nuevamente al Colegio de Abogados de Arequipa en la persona de su señor delegado y también a las personas organizadoras, evidentemente. No voy a repetir los nombres porque a veces corro el riesgo de olvidar alguno y eso causa inconvenientes. Entonces, muchísimas gracias a todos. Bien, hoy día he querido traerles el tema, el entinema y las falacias en el proceso penal. Bueno, lo primero que tenemos que decir es de que nosotros deberíamos haber aprendido desde siempre qué cosa es un entinema, qué cosas son unas falacias y qué son silogismos. Se ha abandonado lamentablemente esta intención de profundizar en lo que es cotidiano. O sea, cotidianamente nosotros hablamos, cotidianamente nosotros argumentamos, cotidianamente nosotros estamos usando el lenguaje y lamentablemente no sabemos qué son las falacias, no sabemos qué cosa es un entinema, no sabemos qué es un silogismo y de ahí puede ser que partan muchas de las incoherencias, muchas de las contradicciones, muchas de las aparentes verdades que se dicen a cada instante. ¿No? Evidentemente, en un proceso penal, en un proceso en general judicial, esto es mucho más evidente, mucho más necesario de saberse. Y es muy poco el esfuerzo que se han hecho, especialmente en las universidades, por conocer estos temas, de algunas universidades, digo yo. Bien, entonces, empezando porque yo cuando estuve en la universidad, pues no lo aprendí, ¿no? Nunca lo supe siquiera, ni antojadizamente. Y entonces entiendo que muchos abogados de mi promoción, de mi formación, de mi época, de mis contemporáneos, pues tampoco sabíamos esto. Bien, dicho esto, entonces voy a empezar a compartir con ustedes unas filminas que he preparado para este momento. Y lo primero que tengo que decir es que no podríamos avanzar de esto si es que no subiéramos en primer orden qué cosa es un silogismo. O sea, ¿qué es un silogismo? Para expresarlo muy simplemente, son tres premisas. Una premisa mayor o premisa normativa, una premisa menor o premisa fáctica y una conclusión.
y en el entimema le falta uno de estos dos, ya sea la premisa mayor o la premisa fáctica o la conclusión. Voy a dar un ejemplo. Los perros ladran. Es una premisa genérica. Yo puedo decirlo con muchas palabras. Todos los perros ladran, puedo hacer muchas palabras al respecto. Todos los animales cuadrúpedos que se denominan perros o que son además vertebrados, yo qué sé, ladran. Pero los perros ladran, una premisa genérica. Luego vamos a una premisa fáctica, un hecho concreto, Bobby ladra, Bobby ladra. Y la conclusión sería evidente, ¿no es cierto? Bobby ladra, todos los perros ladran, Bobby es un perro, ¿no? Aquí es evidente que se entiende la idea, es un silogismo. Podríamos eliminar la primera, ¿no? Todos los perros ladran, o los perros ladran. Diríamos, vamos a empezar desde la segunda. Bobby ladra. Conclusión, Bobby es un perro. Ya supongo la primera, genérica, que es que todos los perros ladran. Puedo eliminar la segunda, todos los perros ladran. Conclusión, Bobby es un perro. Ah, quiere decir que Bobby ladra, ¿no? Entonces, podemos hacerlo y evidentemente la conclusión es evidente, ¿no? Muchas veces no necesitamos decir la conclusión, todos los perros ladran, Bobby es un perro. Ahí me quedo. Y se entiende el razonamiento, pero ha habido en realidad tres premisas, una genérica, una fáctica y una conclusión. Esto es muy importante, porque si solamente hay una, no hay un razonamiento. No hay un razonamiento. Y saber qué es un silogismo me permite saber qué es un entimema, como ya hemos visto. Y saber qué es un entimema me permite controlar el razonamiento de las demás personas. O sea, saber si ese razonamiento es válido o no. Nosotros no hablamos en silogismo. Nosotros no hablamos nunca en silogismo. Siempre hablamos en entimema. Pero no es un entimema claro, ¿no? El razonamiento lógico complejo, vamos a definirlo, tratar de definirlo un poco, es aquel que no constituye un silogismo, o sea, no es un silogismo, no tiene las tres premisas, sino sucesión de entimemas. Eso quiere decir que son ni siquiera solamente uno, varios entimemas, y en este razonamiento de sucesión de entimemas, que no son silogismos, hablamos nosotros en razonamiento lógico complejo. O sea, cuando yo estoy hablando ahora, estoy haciendo una serie de entimemas, no estoy poniendo silogismos, estoy haciendo esquemática en mi exposición, sin embargo, me entiende todo el mundo, ¿no? Y entonces, esta forma de expresarme en entimemas, esta forma de razonar en entimemas, que nunca pude entender, no tengo los medios lógicos necesarios para entender cómo es que solamente el mundo occidental piensa así, y el mundo oriental, los que no son de invasión griega, los que no son de raigambre griega, pues no piensan así, piensan de forma diferente. No lo puedo entender. Probablemente yo no lo puedo entender. Tendría que hacer el estudio, un estudio supongo lógico respecto de cómo piensan esas personas. Pero si nosotros sí pensamos en un sistema de silogismo lógico integral, que le vamos a llamar razonamiento lógico complejo, ¿no? Y es importantísimo porque si uno domina esto, puede decir técnicamente a otra persona, tú estás cerrado, estás razonando mal, y te lo voy a demostrar. Claro, siempre y cuando la otra persona le deje argumentar, porque muchas veces nos dejan argumentar. Bueno, entonces, para especificar un razonamiento que lo estoy entendiendo, que lo estoy escuchando y que a veces lo entiendo sin que se diga lo que se está diciendo, por eso vienen las falacias, o sea, en realidad digo algo que no estoy diciendo, pero que la gente me entiende de esa forma, eso es una falacia. Lo vamos a ver un poquito más claro en lo adelante. Pero este razonamiento lógico complejo necesita, especialmente para efectos penales, precisión, porque decir muchas cosas al final parece que tienes la razón o parece que no la tienes, y hay que aterrizar para que uno pueda dar una decisión más o menos lógica formal, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ya hemos visto que es un entimema es un silogismo, y tenemos que hacernos preguntas básicas, ¿no? Unas ideas básicas para controlar si este argumento es válido o no, que eso es básicamente lo que se hace con una falacia, se controla para ver si el razonamiento es bueno o no. Y entonces vamos a preguntarnos si algo está bien o está mal, qué está bien o qué está mal, y miles de preguntas, ¿me convence, no me convence? Hay que analizar los elementos, miles de cosas que yo me puedo preguntar válidamente. Pero si no tengo yo un método específico para hacerlo, corro el riesgo de que me maree
dentro de todos los argumentos. Muchos abogados, antiguamente había la idea esa, ¿no? Formalmente me la enseñaron en la universidad. Si no puedes ganar el caso, por lo menos confunde al juez, ¿no? Entonces, evidentemente, muchos se especializarán en ello. A mí me corresponde, siendo el juez, evidentemente, no dejar que me confundan, porque es peligroso cuando confunden al juez, ¿no? Puede resolver injustamente y eso no le conviene a nadie. Aunque cree el abogado que finalmente está ganando el juicio, eso a la larga trae el deterioro de nuestra justicia y engañar nunca puede ser un valor, es un antivalor, ¿no? Entonces, ojo, también es lo siguiente, ¿no? Lo que vamos a evaluar ahora es el razonamiento, no la conclusión, porque la conclusión puede estar correcta, pero el razonamiento no. Vamos a ver. Y muchas veces ocurre esto. La Tierra es redonda. ¿Por qué? Porque mi papá me lo dijo. Primera premisa. Mi papá siempre dice la verdad. Mi papá dijo que la Tierra es redonda. Conclusión, la Tierra es redonda porque me dijo mi papá. La Tierra es redonda. Mi papá siempre dice la verdad. Mi papá dijo que la Tierra es redonda. Conclusión, la Tierra es redonda, ¿no? Bien, eso puede ser cierto que la Tierra es redonda, pero no es porque me lo dijo mi papá. Y no es porque mi papá siempre diga la verdad. De hecho, esas dos premisas son erradas y ahí hay una falacia, por lo tanto. El razonamiento es errado, el razonamiento es errado, aunque la conclusión pueda ser verdadera. Básicamente hay que preguntarnos qué se afirma, en qué se basa y eso qué tiene que ver. Apréndanselo esto porque aun cuando ustedes no entiendan las diferencias entre las diferentes falacias, las diferencias entre los tipos de falacias, aunque no lo entiendan, si se hacen estas tres preguntas, especialmente para un caso concreto, pueden tener una evaluación correcta, o sea, descubrir si es una falacia o no. El argumento de mi contraparte, ¿qué afirma? Estoy diciendo cuál es la conclusión, en qué se basa, es decir, estoy preguntando cuáles son las premisas, y a veces una no está, ¿no? Generalmente una no va a estar, porque es un entimema, entonces yo la voy a llenar, que eso es la tarea difícil del que va a evaluar un razonamiento. ¿Y eso qué tiene que ver? La relación entre las dos premisas. ¿Cuál es la relación entre las dos premisas para que yo pueda decir si eso es efectivamente correcto? Voy a ponerles unos ejemplos, 5 ejemplos de falacias que podrían parecer que son verdaderas y que tienen que ver con lo jurídico, evidentemente, ¿no? Dice, love is love, por lo tanto se debe legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Para muchos esto es una verdad absoluta. Yo no me voy a pronunciar sobre lo que pienso porque, como ya he dicho, la conclusión no es relevante. Lo que es importante para este caso es saber si el razonamiento es correcto. Entonces, primera premisa. El amor es el amor. Es una premisa genérica. El amor es el amor. ¿Ya? Segunda premisa, que es la del entimema, porque ya tenemos ahora la primera premisa, que el amor es el amor, y la conclusión también la tenemos, ¿no? Ahí está. La conclusión es, se debe legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. La segunda premisa, ¿cuál sería? El amor es el amor. Por el amor se puede todo. Por lo tanto, se debe legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es ese. Entonces, ¿qué se afirma? Que se debe legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿En qué se basa? En que el amor es el amor y el amor lo puede todo. Entonces, como vemos, acá hay una falacia completa. ¿Cómo pasa de que el amor lo puede todo a la conclusión? Entonces, ahí diríamos que el amor justifica matar, el amor justifica mentir, el amor justifica no amar. No hay una relación entre las premisas y la conclusión. Se trata de una clara falacia. Para que se entienda mejor, voy a llenar, en lugar de decir love is love, voy a decir manzana es manzana, que además es verdad, ¿no? La manzana es la manzana. La manzana lo justifica todo, por lo tanto se debe legalizar el matrimonio entre homosexuales o entre personas entre el mismo sexo. O voy a poner algo más, la justicia es la justicia. La justicia lo justifica todo, por lo tanto se debe legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ahí se nota evidente que es una falacia. Vamos a ver los tipos de falacia. Esta es una falacia de relevancia. No existe relevancia entre las premisas y la conclusión. Vamos a ver otra falacia también, muy común. Todas estas falacias yo las he recogido
de algo que está discutiéndose comúnmente. O sea, son afirmaciones jurídicas muy, aparentemente están todo el mundo de acuerdo, pero al final, como lo vamos a ver acá, no tienen más que una falacia, no son más que falacias. La mujer tiene derechos sobre su cuerpo, por tanto se debe despenalizar el aborto provocado, ¿no? Primera, premisa genérica, normativa. Las personas, las mujeres, ¿no? Las personas pueden disponer pueden disponer irrestrictamente sobre su cuerpo. Eso no está evidentemente ahí, pero estoy construyendo el silogismo. De lo contrario, o si quieren ponerlo también como premisa genérica, porque, ojo, cuando se hace un relleno de lo que no hay, evidentemente las palabras pueden cambiar. De hecho, van a cambiar, porque no hay. Entonces lo tenemos que construir. Pero es lo que hay por el razonamiento. Entonces, el entimema consiste en eso, en presuponer algo, y al presuponer algo, evidentemente, no es algo que sea completamente incuestionable. Entonces, la mujer tiene derecho sobre su cuerpo, puede ser una premisa genérica. Y la conclusión, se debe despenalizar el aborto provocado. La segunda premisa sería la siguiente, lógica y evidente, ¿no? El aborto es disponer sobre el cuerpo de la mujer, para que tenga lógica este silogismo. Bien, la pregunta jurídica sería, ¿el aborto es disponer sobre el cuerpo de la mujer? Puede ser cuestionable o no puede ser cuestionable, pero no es definitivo. Por lo tanto, esta falacia es una falacia en la cual una de las premisas no está probada, no está comprobada. También dentro del derecho, en argumentación jurídica, también sabemos, pero bueno, tiene que ver, yo pertenezco a una formación de integralidad del saber, o sea, una cosa no es aislada con otra. Y entonces nosotros tenemos que ver ahora el contexto de descubrimiento, el contexto de justificación, la justificación interna y la justificación externa. Entonces, en este caso es la justificación interna o la validez de la premisa. Esta premisa, el aborto es disponer sobre el cuerpo de la mujer, el fruto del aborto es el cuerpo de la mujer, y esta premisa no es incuestionable, ¿no? Y por lo tanto se trata entonces de una falacia también, porque las premisas son dudosas, ¿no? Es otro tipo de falacia cuando la premisa es dudosa o no se ha probado. Se llama una falacia de presuposición. Estoy presuponiendo que eso es verdad cuando hay discusión al respecto. Cada cual es dueño de escribir el guión de su propia vida, aunque lo he escuchado alguna vez. Yo puedo escribir el guión de mi propia vida, por tanto, se debe legalizar la eutanasia. La conclusión es fácil, se debe legalizar la eutanasia. Dice, cada cual es dueño de escribir el guión de su propia vida. Y la segunda sería, ¿no? Matarse es escribir el guión de mi vida. Bueno, ahí hay una contradicción completa, ¿no? Porque la muerte pone fin a la vida. Entonces, yo no estoy escribiendo mi vida, estoy terminando mi vida. Y eso es una contradicción completa. Se me estaría autorizando a no escribir ya más mi vida. Y eso no está en la premisa genérica. Por lo tanto, se descalifica. No hay relación entre la premisa genérica con la premisa fáctica y por lo tanto es otra falacia de relevancia. La mayoría lo quiere, por tanto se debe legalizar el consumo de la marihuana. Esto es mucho más evidente. Evidentemente, vamos a ver, voy a acelerar un poquito, y hemos visto que la mayoría lo quiere, sería la premisa, al margen de lo que sea la premisa genérica. La premisa genérica es, se debe hacer lo que la mayoría quiere. La mayoría lo quiere, por tanto se debe legalizar el consumo de marihuana. Miren que cuando construyo el silogismo, cómo descubro esta primera falacia normativa que es absurda, ¿no? Se debe hacer lo que la mayoría quiere, y eso no debe ser, ¿no? Gente de derecho sabemos que justamente se hacen las constituciones, se hace este pacto social, se hace esta constitución muy fuerte, muy sólida, justamente para que no sea lo que quiere la mayoría, sino lo que a conciencia, a priori, determinamos que debe ser, ¿no? Los estudios establecen que no existe diferencia entre los hijos criados por parejas homosexuales, por tanto se debe legalizar la adopción homoparental. Entonces, ahí puede ser que, miren, yo estoy absolutamente de acuerdo
en que se deba legalizar la adopción homoparental. Me parece muy bien. Pero este razonamiento dice, los estudios establecen que no existe diferencia en los hijos criados por parejas homosexuales. Entonces, cuando no exista diferencia entre las parejas homosexuales, evidentemente se debe legalizar la adopción parental. Hasta ahí el silogismo está correcto. No hay falacia. Pero le pregunto lo siguiente. ¿Los estudios establecen que no existen diferencia en los hijos criados por parejas homosexuales? Esta es una afirmación que yo no sé de dónde se ha extraído, no sé la fuente, no sé por qué la sacan, y definitivamente la cuestiono mucho, ¿no? Yo tengo la cultura en Arequipa, de haber vivido en Arequipa mucho tiempo, y yo tenía compañeros de clase, como seguramente los tienen todos ustedes, y nosotros criticábamos a sus compañeros de clase, a nuestros compañeros de clase por sus padres, por lo que sea. Si era negro, porque era negro. Si era flaco, porque era flaco. Si era gordo, porque era gordo. Yo tenía un amigo que tenía una mamá muy simpática, muy simpática, bonita, extremadamente bonita. Un saludo a mi compañero Marco Luciones San Román. Era muy bonita su mamá. Ya le decían su vida al hombre, bueno, nunca en forma ofensiva, ¿no? Pero sí lo molestaban duro, ¿no? Ay, está buena tu mamá, ¿cuándo me la presentas? ¿Qué más le decía? Oye, ya, pues, ¿cuándo vas a saludar a tu papá? ¿Quieres que te reconozca? Estupidez y media, evidentemente, fruto de los chicos, pero es imposible que me digan que habiendo una razón para molestar especialmente a este chico, no lo molesten. Pero eso está mal, que se está haciendo bullying, que no sé qué. Yo no importa que esté mal, pero usted me está diciendo que no hay diferencias. ¿Cómo no va a haber diferencias? Pues evidentemente tiene que molestarlo el doble, el triple. Y entonces ahí hay una falta de transparencia respecto de cómo se hicieron estos estudios. Yo los invito también a leer, ver al médico Huerta en RPP, y él habla de muchos casos donde él te dice la fuente. Esto es hecho por el estudio y el estudio es así, 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 ¿no? Y a veces uno lee el estudio y dice, oye, ese estudio no me convence tanto. Y tiene todo el derecho uno a decir, ese estudio no es tan concluyente, ¿no? Porque son estudios sobre universos no controlados, universos que tienen demasiadas variables y por lo tanto llevan a error, como lo que ocurrió en la pandemia, ¿no? Tantos estudios que se han hecho con pruebas no controladas y han llevado a error a las conclusiones adecuadas. Entonces, eso rápidamente para establecer cómo son las falacias. Entonces, las falacias, ¿no? Estamos hablando ya ahora de un argumento que aparenta ser verdadero, pero que no lo es, como hemos visto en los ejemplos anteriores. Parece que está bien. Oye, yo antes creía que eso estaba bien y no tiene que ver con la conclusión. En realidad no hay argumento, ¿no? Es un argumento aparente. De acuerdo a las reglas de la lógica y de acuerdo al sentido común, esto pretende convencer, pero contiene errores de razonamiento. Aquí les voy a dar un ejemplo de las posibilidades de estos errores de razonamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo hemos visto, hay posibilidades de la relación entre las premisas y el resultado, ¿no? O sea, la relevancia, la inducción deficiente. Son dos tipos diferentes de falacias. Por la relevancia, repito, entre las premisas y el resultado, ¿no? Si éstas se relacionan las premisas con el resultado, entonces ahí tenemos una falacia de relevancia o inducción deficiente. Es decir, las premisas, como hemos visto en el caso del amor es el amor, oye, usted no me está argumentando nada, no tienen relación las premisas con la conclusión. Pero algunas veces tienen relación, pero es insuficiente, ¿no? Como por ejemplo, mi papá me dijo, claro, si tu papá te dijo, tú tienes derecho a confiar en tu papá, pero no a nivel científico, pues no a nivel absoluto, por lo tanto, tienen que ver, pero es una falacia de inducción deficiente, porque, ¿sabes qué? No solo porque tu papá te lo dijo, es verdadero, ¿no? Hay una relación, porque si mi papá me lo dijo, debe ser verdadero, pero no es suficiente. El cuestionamiento de la premisa en sí, la presuposición, cuando digo yo, en este caso que les he puesto anteriormente, yo, señor, no creo pues que no haya diferencia entre los hijos homosexuales de los hijos entre familias heterosexuales, no creo eso. Entonces, yo no me creo ese estudio, quiero ver ese estudio y tengo todo el derecho y no voy a presuponer que eso está verdadero. Tampoco presuponer que es falso, sino dudarlo, ¿no? Y aquí estamos hablando de situaciones pragmáticas que me permiten dudar esa premisa. Y el cuestionamiento del término concreto. Esto es muy común en derecho.
ese de utilizar la palabrita y por la palabrita condenamos. Hace poco yo tuve un proceso en el cual era un proceso sobre, ya lo puedo comentar porque ya di el adelanto de fallo, solamente falta la parte argumentativa, y en el adelanto de fallo se trataba de que una persona lo acusaban de haber hecho propaganda el día electoral. ¿Y qué había pasado el día de la propaganda? Pues el Ministerio Público decía, señor, hizo propaganda porque se le encontró en su bus, en el bus que dio servicio gratuito para los que querían votar, se le encontró la propaganda. Ahí había una propaganda, dio ese afiche. Entonces, evidentemente, señor, si está con la propaganda ahí, evidentemente hizo propaganda. Pero vamos a ver qué significa propaganda. Y ahí se leyó, se argumentó, ¿no?, en el adelanto de fallo, que la palabra propaganda tiene varios significados, no tiene un solo y único significado. Porque propaganda es ese papelito que nosotros en el Perú le llamamos propaganda, pero no es al que se refiere la ley. Porque propaganda es acción de difundir algo. Y cuando yo tengo este papelito, que lo tengo ahí guardado, y que se llama propaganda, porque es una acepción de la palabra, en realidad no es la acepción a la que se refiere el artículo pertinente, ¿no?, que dice que que se refiere más, de acuerdo a la RAE, a una acción de difundir algo, y no a tener este papelito sin hacer nada, ¿no? Entonces ahí tenemos un caso, por ejemplo, en el que decimos, sí, pero si tiene propaganda, ¿cómo no va a estar haciendo propaganda? Es que, señor, tiene dos significados diferentes, como si en otro país tuviera dos palabras diferentes. Ustedes saben que en el inglés, por ejemplo, hay solamente un verbo para lo que nosotros tenemos dos verbos, el ser y estar, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay que ver las diferencias. Otro caso que se los mencioné en una ponencia anterior, en dos ponencias anteriores, era la exposiciones anteriores, diré, era la cuestión de la inocencia, ¿no? Esta persona que decía, señor, una persona es inocente hasta que no se pruebe lo contrario, por lo tanto, si ha muerto, muerto inocente y no ha participado en el delito. Mentira, ¿no? Es inocente no solamente porque no ha participado en el delito, es una acepción. Otra acepción es porque no ha sido sentenciado. Son acepciones completamente diferentes, aunque la fonética, aunque la palabra sea la misma, sin embargo, tiene significados diferentes. Y la de ambigüedad establece eso, ¿no?, que se trata como un solo significado igual cuando tiene significados diferentes, ¿no? Y aquí entonces tenemos estos cuatro tipos de falacias, ¿no? La falacia de relevancia, donde están las premisas no se relacionan. Inducción deficiente, se relacionan, pero no tiene tanto efecto. La de presuposición, es decir, yo presupongo que la premisa está bien, pero en realidad no hay que presuponer nada. La falacia de ambigüedad, esta de la presuposición también es la justificación interna, ¿no? O sea, la premisa, la validez de la premisa es muy importante porque generalmente es, bueno, señor, quien dispara ha cometido el homicidio y quien ha cometido el homicidio es condenado, pero el señor, usted está diciendo que ha cometido el homicidio porque él disparó, pero no se ha probado que él disparó. Y pruébeme usted que él disparó, en la justificación interna de esa premisa. Pruébeme usted la validez de esa premisa. Se llama interna porque está dentro de la premisa, es una parte integrante de la premisa, es interna, por tanto, a la diferencia de la externa, que es la relación ya formal, el silogismo propiamente dicho, ¿no? Y falacias de ambigüedad, que lo acabo de mencionar, cuando las palabras tienen diferentes significados. Entonces, ahí voy a hablar de las principales, de las falacias de relevancia principales, apelación a la emoción, ¿no?, a cada rato. Señor, es una persona que tiene hijos, baje usted la pena porque tiene hijos, no lo condene porque tiene hijos. ¿Qué tiene que ver, no? Pero dice el código, señor, que tiene que ver su extracto. Sí, para ver la responsabilidad respecto de la pena, pero no para reducirle la pena específicamente, ¿no? Por ahora resulta que todos tenemos que tener un montón de hijos para que nos reduzcan la pena, cuando ni siquiera pagan las pensiones alimenticias, ¿no? Es una falacia de emoción. La pista falsa o falso debate, ¿no? Discutir sobre cosas que no tienen, que no son el meollo del asunto. Discutir, en el caso de alimentos, por ejemplo, discutir que es un maldito, que los alimentos no les alcanza, que ha sido muy poco, que este desgraciado. Señor, ¿para qué dice usted ni siquiera la declaración de la agraviada, ¿no? ¿Qué quiere decir la agraviada? Es que no le alcanza. Ya sé que no le alcanza, pero eso no estamos discutiendo si le alcanza o no le alcanza. Es que dice que no le ha pagado. Ya dice que no le ha pagado, por eso ya están las constancias.
Es que dice que es un miserable. ¿Y qué tiene que ver eso? Falso debate, perdemos el tiempo. Hombre de paja. A veces se ridiculiza, especialmente a veces los abogados materos tienen esa costumbre, ¿no? Ridiculizan el argumento de la otra persona. O a veces abogados que ridiculizan inclusive el argumento del Ministerio Público, ¿no? O a veces ridiculizan inclusive el argumento del juez. Entonces, hay que, colocan al argumento como si fuera un muñeco de paja. O sea, lo ridiculizan. Es claro, el ejemplo, ¿por qué se le llama hombre de paja? Porque si es un hombre verdadero es difícil pelear con él. Si es un argumento que es verdadero, es difícil refutarlo. Entonces, ¿qué cosa hago? No refuto el argumento, sino digo, sin qué por qué, que el argumento es de paja, ¿no? O sea, que el argumento no sirve, lo ridiculizo. Esos argumentos, ¿para qué sirven? ¿Para qué ha venido aquí al ministerio a traer eso? No debería dedicarse a otra cosa. Acá no hay ni pies ni cabeza, pero no dice por qué no hay ni pies ni cabeza, no dice a qué se refiere, y evidentemente la mayoría de jueces está diciendo, pucha, estás hablando por gusto, ¿no? Y a veces yo no quiero perder el tiempo y ya los corrijo. Diga usted de frente, ¿no? ¿Qué es lo que tiene error? Y no diga usted que está mal, ¿no? Para orientar el debate. Apelación a la fuerza, ¿no? ¿Qué pasará si usted dice eso? Eso mucho se ha desarrollado en Lima, ¿no? Usted va a prevaricar si es que da usted esa resolución. Usted, señor, va a ser un prevaricador, ¿no? Y muchas veces yo les digo, señor, ¿qué tiene usted? Si usted piensa que mi resolución va a ser prevaricadora, cuando la tenga, dice usted, no me diga usted lo que voy a hacer. Y si me dice que voy a cometer delito, pues yo responderé por mi delito, pues señor, pero dígame usted qué es, no me diga usted qué cosa va a pasar. Discúlpeme, doctor, disculpe, es que yo no quería ofenderlo, pero también yo soy sensible a este tema porque muchas veces agarran y pretenden intimidar a la judicatura, va a ser delito, usted va a cometer una sentencia prevaricadora, y hasta ahora, señor, nadie me ha sentenciado por prevaricato, ni me han abierto procesos por prevaricato, ¿no? Además que son de razonamiento puro y no de incumplimiento de la ley, y además de mucho criterio en muchos casos, ¿no? Cuando generalmente hacen eso es porque, bueno, están haciendo, ¿no? Apelación a la fuerza o ridiculizando el argumento para convertirlo en un hombre de paja. Hace mucho esos en otras cortes. Acá no lo he visto, gracias a Dios, o no lo he visto conmigo. Argumento contra la persona, ¿no? ¿Qué va a saber ese, no? Si ese señor Juan Pérez no sabe nada. Ya, mire, yo le traigo un argumento que lo dice Jiménez de Azúa. Yo le traigo un argumento que le dice Tarufo. Yo le traigo un argumento que lo dice San Martín. No fue un argumento que lo dice Yuri Segarra. Entonces estás atacando a la persona y no estás atacando el argumento en sí. Bueno, aunque sea yo el peor de los razonadores, dime por favor en el caso concreto qué tiene de malo mi razonamiento, ¿no? De lo contrario, estás incurriendo en una falacia ad hominem, para entrar a los latinazgos, ¿no? O argumento contra la persona, ¿no? O conclusión irrelevante, ignoratio elenchi. Cuando tú agarras y dices, señor, esa conclusión, esto quiere decir tal cosa, cuando en realidad no quiere decir lo que tú estás indicando. Por ejemplo, ¿no? El señor que estuvo ahí, ha cometido el delito de lesiones. Y evidentemente cuando lo ha lesionado, también le ha tenido que causar un daño psicológico. Por lo tanto, acá hay un concurso ideal, ¿no? El daño psicológico, ¿no? La lesión psicológica, el maltrato psicológico y también la lesión, ¿no? Hay un concurso ideal. Cuando se olvidan que la reparación civil es por el daño moral, que es lo que está reclamando, accesorio a la lesión física, ¿no? La lesión psicológica, le llamo yo lesión psicológica, el término correcto es maltrato psicológico, el maltrato psicológico necesita de otros elementos, entonces no es lo mismo, ¿no? Argumento de la ignorancia. Esta es la inducción diferente, ¿no? O sea, tiene algo que ver, ¿no? Pero evidentemente no es suficiente, ¿no? A ver, ¿los extraterrestres existen? No existen. No, sí existen. ¿Por qué sí existen? Porque tú no puedes probar que no existen. Claro, yo no puedo probarlo. Algo hay de eso, ¿no? Como no puedo probarlo, pero no puedo decir que porque no puedo probarlo, no existe. O sea, hay un argumento de la ignorancia. Como ignoras tal cosa, entonces lo mío es verdadero. No, no es así. Puede ser que lo tuyo tampoco sea verdadero. Así es que no me vengas que porque yo no puedo demostrar que es errado, tiene que ser obligatoriamente verdadero. Eso es una falacia y se llama argumento de la ignorancia. Apelación inapropiada a la autoridad. Ese es el caso ya cuando, con el respeto de todos, ¿no? Donde se apela a una autoridad que no corresponde, ¿no? A una persona que no tiene la autoridad correspondiente. Un chocolatero, ¿qué autoridad tiene para decir sobre cuestiones
sobre cuestiones filosóficas, por decir, de alta complejidad, ¿no? Sin menospreciar al chocolatero, yo tampoco tengo la posibilidad de opinar sobre cuestiones filosóficas de alta complejidad. Falsa causa, muy común. Señor, bueno, un ejemplo burdo para establecer la falsa causa, y después entraré con un ejemplo jurídico, pero la falsa causa es cuando, por ejemplo, una niña creía que el amanecer mataba a una persona. ¿Por qué? Porque ella vivía cerca del cuartel y veía cómo los cadáveres pasaban al amanecer. Entonces decía, el amanecer mata a una persona. Lo que pasaba era que los condenados a muerte en el cuartel se les mataba al amanecer, ¿no? Entonces sus cadáveres estaban ahí y pasaban por donde ella y ella solo veía el cadáver. Decía, el amanecer mata, cuando era otra persona que ella no veía, los mataba. Entonces, falsa causa, ¿no? Diferentes, y eso en jurídico, en lo penal hay que tener mucho cuidado, especialmente con las condenas, ¿no? Señor, esta persona ha muerto porque le dieron el susto de su vida, ¿no? No, puede ser que él haya muerto porque ya el señor tenía una condición muy mala y solamente el susto fue el último elemento, ¿no? Entonces hay que diferenciar eso para determinar la falsa causa. Y la generalización precipitada, ¿no? Yo tuve un perro que caminaba así, por lo tanto todos los perros caminan así. Señor, este señor es venezolano, ¿no? Y usted sabe, sabemos que yo tenía un señor venezolano que lo acaba de condenar por estafa. Todos los venezolanos son estafa, ¿no? Una generalización en base a un caso se llama generalización precipitada. Pero sea de presuposición, ¿no? Presupongo que la premisa es correcta cuando en realidad no es, ¿no? Accidente, o sea, la premisa aparenta solo un accidente, un informe como en el que hemos visto, que podría ser solamente el caso de un chico, poco ese informe sobre cuál es tu universo, ¿no? Han analizado cuántos. A un niño que ha sido educado por parejas homoparentales. Entonces, evidentemente, dice, oye, por solo un niño es un accidente, pues señor, ¿no? O pregunta compleja, ¿no? Me hago sobre una presuposición sobre algo que es complejo, pero yo agarro y lo simplifico, ¿no? O petición de principio, ¿no? Nuevamente una pregunta circular. ¿Por qué? Porque eso es cierto. Pues, ¿por qué? Porque soy tu madre, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay circunstancias específicas. Y ya hemos visto las falacias de ambigüedad, que como hemos visto, también puede ser de diferentes casos, ¿no? Equivocación, porque una palabra equívocamente se utiliza en un significado que no corresponde, es equivocación completa. Anfibología, que sí es el significado, pero tiene varios y hay que saber cuál de ellos. Por acento, a veces el énfasis en la palabra, pues hace que ya sea una idea diferente, ¿no? Composición, es que lo pongo primero y no lo pongo después, y el de división, creo que algo es la composición, es lo mismo que la división. O sea, es cierto que algo genéricamente puede ser, pero lo que es genéricamente para el todo no necesariamente es para las partes, ¿no? Por ejemplo, H2O es agua, ¿no? Y eso lo voy a poner para composición y división. Vamos a ver, H2O es agua, está compuesto por dos gases, pero el agua es líquida. Por lo tanto, por esta falacia de composición, yo diría, si el agua es líquida, por lo tanto, sus elementos que lo componen, el oxígeno y el hidrógeno tienen que ser líquidos. Y eso, como sabemos, no es verdad. O al revés, de división, ¿no es cierto? Entonces yo divido, si yo tengo oxígeno y tengo hidrógeno, los voy a juntar, entonces tiene que dar algo que es igual, ¿no? O sea, oxígeno, gas, hidrógeno, gas, por lo tanto que tiene que dar un gas también. Entonces, esos razonamientos de composición y división, pues son errados, ¿no? No corresponden a hacerlo. Bien, entiendo que ya no estoy compartiendo, o si estoy comportamiento, a ver. Acá. Ya está. Listo. Entonces ya entiendo que ya no estoy compartiendo. Bien. Bien, son las 18 horas con 9 minutos. Si hay algunas preguntas, si no, para continuar exponiendo algunos puntos que me gustaría también tratar respecto de las falacias. Mientras se preparan, supongo, las preguntas, me gustaría, por ejemplo, señalar que las falacias son muy continuas. En un proceso penal se dan a todo nivel. Desde el punto de vista del Ministerio Público, que pretende hacer inferencias cuando no las hay. Eso generalmente ocurre cuando se quiere llenar un fáctico que no existe. Por ejemplo,
cuando se dice la amenazó. Vamos a ver, un ejemplo concreto también, ¿no? Hay una falacia ahí, ¿no? Hay una falacia, solo decir la amenazó. Dice, Juan, voy a poner nombres hipotéticos, Juan amenazó a Margarita para tener relaciones sexuales y Margarita, porque no quería las consecuencias de esta amenaza, tuvo relaciones sexuales sin su consentimiento. Entonces, evidentemente dice, bueno, sí, no, correcto, si la amenazó. Viene la siguiente pregunta. Cuando se hace una amenaza y se logra por esta amenaza una violación, entonces se ha cometido el delito, se logra el acto carnal, se ha cometido el delito de violación. Ese sería aparentemente el silogismo, ¿no? Entonces estaría correcto, claro, está bien. Pero vamos a ver, ¿y qué es amenaza? Ahí viene el problema, porque eso es una falacia de presuposición, porque estoy presuponiendo que toda amenaza es idónea. De hecho, esto es un caso real, y cuando a alguien, después de estar en el juzgamiento, se le ocurrió preguntarle, creo que fue inclusive el fismo fiscal que le preguntó a la agraviada cuando estaba en audiencia, ¿y cómo la amenazó? Y ella dijo, en audiencia, grabado ante todos, dijo, me dijo que si no tenía relaciones sexuales con él, me iba a abandonar. La pregunta ¿es una amenaza idónea para considerar el delito de violación? Y bueno, el colegiado en ese entonces absolvió por no ser idónea, aunque había, después también señaló la sala de que no había fáctico, ¿no? Que se hubiera descubierto esto si en la etapa correspondiente se hubiera establecido el fáctico específico y se hubiera acreditado que esta persona no tenía, pues, no había sido amenazada idóneamente, ¿no? La idoneidad en el medio es importantísimo, ¿no? Y la idoneidad en el medio está en todo delito en general. No quiero ser absolutista porque los absolutismos conllevan a errores, evidentemente. Pero, por ejemplo, en un arma de fuego, ¿no? Es un homicidio, pues el arma tiene que ser idónea, ¿no? No puede ser un arma para homicidio, no puede ser un chisguete, ¿no? Un arma que sea un encendedor y que no funcione. O no sé, en una estafa también, inclusive. Vienen las generaciones también hay en todas partes, no hay un solo delito donde no haya visto casaciones con falacias. Por ejemplo, hay una famosa casación respecto al delito de estafa, ¿no? En el delito de estafa, por ejemplo, y curiosamente es firmada por el juez Inostroza. Bueno, el delito de estafa, se establece que una persona, mediante engaño, provoca a otro un desenvolvimiento económico, ¿no? Pero en determinado momento este acto que tiene comprometido para que se motive el engaño, tiene que ser de alguna forma posible, pues, ¿no? No es posible que una persona le diga, oye, te voy a dar $1,000 si lo matas a fulano de tal. El otro no lo mata y después el otro lo denuncia por estafa. Oye, tú nunca lo mataste, nunca pensabas matarlo y por lo tanto me has estafado, ¿no? Entonces la casación dice, bueno, tiene que ser legítimo, ¿no? Pues evidentemente no puedes hablar de algo ilegítimo porque entonces estarías cometiendo un exceso, ¿no? Sí, pero cuando lo generaliza, ¿qué provoca? Que provoca que todo engaño pudiera ser, por lo tanto, inimputable en el delito de estafa. ¿Por qué? Porque hay muchos casos en los cuales se les dice, yo te voy a traer un carro del extranjero y no voy a pagar impuestos, por eso te lo voy a vender más barato. Entonces ahí podríamos sacar la casación, miren, porque eso también es ilegítimo, porque pagar impuestos es un delito y usted no podía aceptar ese trato y por lo tanto aplicamos la casación. Entonces, ahí hay problemas de falacia, ¿no? Está utilizando una indeterminación y esa es falacia de ambigüedad. Por eso digo que está plagado de falacias de ambigüedad todo el ordenamiento jurídico penal, todo. Por eso hay casaciones contradictorias, porque están utilizando el mismo término en diferentes acepciones. Lo mismo pasaba por decir con el delito en un tiempo había una creencia, hubo un honorable juez superior que estableció que, por ejemplo, el delito de lesiones del delito
de lesiones, ¿no?, por peligrosidad en el medio, debería declarársele autor, pero no condenarse a ninguna pena, porque el Código Penal no dice cuál va a ser el delito, dice solamente será delito cuando hay peligrosidad en el medio. O sea, ustedes saben que de 0 a 10, pues no constituye delito, sino faltas, ¿no? Cuando son prescripción de servicio, perdón, cuando se trata de incapacidad para incapacidad médico-legal, o se trata de la calificación médico-legal, si es de 0, de 1 a 10, pues evidentemente será falta, si no será delito. Pero cuando hay peligrosidad en el medio, esta peligrosidad en el medio hace que sea delito. Pero el código taxativamente no dice qué delito será. Y por lo tanto no dice qué pena. Entonces, si lo soy taxativo, como algún su juez superior señaló, en ese entonces sí ya se llamaba juez superior, entonces lo condeno. Sí eres autor, porque la ley dice que eres autor, pero no te puedo poner pena porque no hay pena, se han olvidado de poner la pena, y yo no subsano nada de lo que haga el legislador, ¿no? ¿Cuándo se puede solucionar esto? En base a, evidentemente, razonamiento lógico común, ¿no? ¿Cuál es el delito? El delito más cercano es el de lesiones. ¿Cuál es la pena de lesiones? Y ahí aplico la pena de lesiones, ¿no? Nada del otro mundo. Bien, no sé si hay preguntas, doctora. A ver, vamos a ver, doctor. Ingeniero, a ver si me ayuda. Hay varios casos de falacias muy interesantes en el proceso penal, ¿no? Varias veces se ha utilizado. También, por ejemplo, con las excepciones, ¿no? Muchas veces las excepciones son circunstancias en las cuales se deduce o se quiere deducir algo para evitar un proceso, pero se pretende que las excepciones sean probatorias. O sea, quiero adjuntar prueba para acreditar mi excepción. Y eso no corresponde, ¿no? Porque eso ya es cuestionar el fáctico que plantea la otra parte. La excepción es cuando desde el aceptar el fáctico que propone la otra parte, aceptando ese fáctico, yo digo que hay una excepción. Como decirle, ¿no? Señor, lo que usted está diciendo incurre en uno de los presupuestos que la ley señala como excepción. Y por lo tanto, no debe usted continuar con este proceso, pero aceptando el fáctico. Porque si discrepo del fáctico, entonces no puede haber una excepción. Otra falacia al respecto. Sí, bueno, continuamos entonces. Entiendo que no hay preguntas. A ver, doctor, aquí me preguntan si puede repetir el proceso. No sé, creo que... ¿El proceso? Sí. No sé qué es el... A ver, vamos a ver. Supongo que lo que se me está pidiendo es cómo debo hacer para saber si hay una falacia. Ese proceso para saber si hay una falacia. Bueno, primero escucho bien lo que la otra persona dice, ¿no? Ese proceso en el cual yo escucho. La otra persona está hablando con muchos sentimemas, está hablando muchas cosas, como lo que he hecho ahora yo, ¿no? He dicho muchas cosas y hay que centrarse en algo específico que haya dicho yo. No sé, las falacias son tal cosa. Entonces vamos a sacar eso que son las falacias y lo vamos a descomponer, o vamos a sacar lo que ha dicho esta persona, no sé, en el caso del Ministerio Público, qué cosa ha dicho, y vamos a extraer de ese argumento que yo creo que está mal o lo quiero evaluar, no sé si está bien o está mal, por eso lo estoy evaluando, lo quiero evaluar, entonces yo lo saco y digo, a ver, ¿qué ha dicho? ¿No? Ha dicho muchas cosas, pero lo puedo resumir en cuántas, en tres premisas, dos premisas y una conclusión propiamente dicha. Entonces, por decir, el Ministerio Público dice, señor, el que estaba, voy a poner este caso que lo hemos visto, de la
con la falacia de la propaganda, dice, el que hace propaganda debe ser condenado. Fulano hizo propaganda, conclusión, fulano debe ser condenado. Facilísimo, ¿no? Entonces, vamos a ver, pero señor, no hizo propaganda, o vamos a criticar la primera, el que hace propaganda. Entonces, analizamos los elementos. ¿Qué se afirma entonces? La primera era, ¿qué se afirma? Se afirma que quien hace propaganda debe ser condenado. ¿En qué se basa? En que fulano de tal hizo propaganda. Muy bien. Y por lo tanto los que hacen propaganda deben ser condenados. Correcto. Pero hizo propaganda, analizamos entonces la validez de la premisa para ver si no hay una falacia de presuposición. Estoy presuponiendo que él hizo propaganda. Entonces, vamos a ver el fáctico. Nuevamente, hacemos el arbolito a que se refería Tienza, ¿no? Descomponemos esto en dos premisas. Esta premisa, la premisa de fulano estaba haciendo propaganda, esa la vamos a descomponer en tres. Fulano tenía un folleto, ya le cambié de palabra, propaganda. Fulano tenía una propaganda, tenía un folleto. Los que tienen un folleto están haciendo propaganda. Conclusión, fulano estaba haciendo propaganda. Ya, entonces digo, vamos a ver. Los que tienen propaganda están haciendo propaganda. Los que cambiamos la palabra en lugar de propaganda con folleto. Los que tienen folleto están haciendo propaganda. No necesariamente. Ya hemos descubierto entonces que hay una falacia ahí. Señor, no todo el que tiene folleto es porque está haciendo propaganda. Puede que lo tenga por muchas otras razones. O puede que haya estado haciendo propaganda en otro momento, ¿no? Porque en un caso de delito electoral el tiempo es importante, porque uno puede hacer propaganda cuando le dé la gana, excepto en el tiempo de las elecciones propiamente dichas, ¿no? En el tiempo inmediato anterior, un día, etcétera, depende de lo que establece la norma específica, ¿no? 2 días ya no se pueden hacer propagandas, etcétera. Entonces, ya estamos viendo que esa premisa nuevamente la hemos analizado y hemos descubierto un silogismo que se afirma, en qué se basa, y eso que tiene que ver, y hemos descubierto la falacia, y ya sabemos, este término, propaganda, se está utilizando en 2 términos diferentes, y el Ministerio, tiene 2 términos diferentes, y el Ministerio Público los está utilizando como si fuera uno solo, porque está diciendo que tener propaganda es hacer propaganda, ¿no? Y no es lo mismo. Además, tener propaganda debería ser correctamente decir, tiene un folleto, no tiene propaganda, porque esa es otra de las posibilidades que si utilizo justamente la palabra propaganda, como coloquialmente se entiende, y como técnicamente también es la palabra, una de las excepciones de la RAE, pero ya eso es lo que causa confusión, ¿no? Eso es ya lo que está causando la confusión. Bien, doctor, muchísimas gracias. Creo que no hay preguntas. A ver, déjenme ver. A ver. La doctora Xiomara nos pregunta, buenas tardes, doctor Yuri, ¿alguna forma práctica de poder advertir falacias en las imputaciones fiscales ante el juicio oral? Antes del juicio oral, perdón. Sí, o sea, básicamente lo que acabo de señalar ahora, ¿no? O sea, hacer esa pregunta, esas 3 preguntas, ¿no? ¿Qué se afirma? ¿En qué se basa? ¿Y eso qué tiene que ver? Entonces, el Ministerio Público puede plantear muchos hechos. De hecho, hemos tratado muchas veces de que el Ministerio Público reduzca los hechos, porque en realidad una buena acusación tendría que tener solo un silogismo, ¿no? Que tendría que ser la premisa genérica, la premisa fáctica y la conclusión. Vamos a ver, un ejemplo práctico. Homicidio. Todo el que mata debe ser condenado. Juan mató. Juan debe ser condenado. Primer silogismo. Vamos a analizar entonces, ahora nuevamente, esto de Juan mató. O Juan mata. No sé. Juan mató. Entonces lo vamos a analizar nuevamente. Entonces vamos a decir, bueno, Juan mató. ¿Por qué afirmas eso? ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuáles son? Entonces ya obligas al Ministerio Público a que tenga el verdadero fáctico, ¿no? Juan entró a la casa a las 8 de la noche. Disparó y mató a Pedro. Ya tenemos entonces este segundo silogismo. Entonces, vamos a cuestionarnos. Entró a la casa. Puede ser cierto que entró.
mató a Pedro, eso discrepamos, no mató a Pedro. ¿Cómo entonces le exigiremos al Ministerio Público? Señor Ministerio Público, esa premisa es una falacia de presuposición, porque no ha sido probado que él mató. Volvemos entonces a que obligamos entonces al Ministerio Público a que nos haga otro silogismo respecto de ese mató, ¿no? ¿Cómo se sabe que mató? Entonces, los que disparan una pistola en el corazón de otra persona cometen delito de homicidio. Juan disparó a la persona. Entonces ya tengo el otro silogismo, por lo tanto, Juan cometió el delito de homicidio. Estoy hablando de intimema, evidentemente, ¿no? Entonces ya tengo ese otro elemento, ¿no? De disparo. Entonces volvemos a hacernos la pregunta. Si estamos utilizando ya atienza, que es el arbolito que les decía, ¿no? Cada afirmación la convertimos en otras dos premisas, que es otro silogismo. Entonces ya, ¿cómo sabemos que él disparó? Nuevamente. Entonces, es que disparó. Los que tienen bario, plomo y antimonio en una prueba quiere decir que han disparado el arma. Juan Pérez tenía plomo, bario y antimonio. Juan Pérez disparó el arma. Entonces, pucha, tiene Juan, disparó el arma. Pero ¿cómo sabe que esa arma que disparó él fue de fulano? Entonces, así vamos cuestionando todo el argumento del Ministerio Público. Todo el argumento lo vas a contestar uno por uno. Esto que dice, esto que dice, y esto que dice, y esto por qué, y esto por qué, y esto por qué. Entonces, en algún momento puede ser que él esté presuponiendo algo, ¿no? El Ministerio Público esté presuponiendo algo. Entonces, inmediatamente, como presupone algo, podemos decirle, oiga, usted, no está acá el razonamiento correcto, en base a lo que hemos visto, ¿no? Los diferentes tipos de falacias que hay, ¿no? Bueno, primero diré que como las falacias no crecen en los árboles, son fruto de las construcciones humanas. Entonces, esta división es una, que yo he hecho que lo tomo de Irving y lo tomo de Toulmin, pero hay muchos, ¿no? Atienza tiene una división, básicamente son lo mismo, pero tienen diferentes elementos en cuanto a los tipos específicos. Tarufo tiene también Tarufo tiene un libro muy interesante, ¿no? La guerra de las falacias, que es muy bueno, ¿no? Y ahí puede analizarse muchísimo más respecto de las falacias, ¿no? Básicamente, como digo, es hacer estas tres preguntas. En mi experiencia, ojo, esto ya no lo dice Tarufo, pero en mi experiencia, estas tres preguntas son muy importantes, ¿no? ¿Qué se afirma? ¿En qué se basa? ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Qué está afirmando? Ahora, evidentemente, no es de todo, no puede ser de todo, pero ese todo tiene partes. Entonces, yo me hago la pregunta de qué se afirma, en qué se basa, y eso qué tiene que ver también de cada una de las partes, ¿no? De Juan Pérez, ¿qué se basa? Eso que tiene que ver, ¿qué se afirma? ¿En qué se basa? Y eso que tiene que ver. Entonces, todo se puede cuestionar así, ¿no? Yo me llamo Yuri Segarra. ¿Ya? ¿Qué se afirma? Que yo me llamo Yuri Segarra. ¿En qué se basa? No ha dicho nada. Entonces no se basa en nada. Ya está. O, bueno, está mi nombre ahí, Yuri Segarra Calderón. Yo me llamo Yuri Segarra Calderón. ¿Qué se afirma? Que se llama Yuri Segarra. ¿En qué se basa? En que su nombre está Yuri Segarra Calderón. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, pues que tiene que ver porque si ahí ponen el nombre del expositor. Y si se han equivocado, ya entran en otras posibilidades, ¿no? Ojo que normalmente cuando se va ya no estamos hablando en retórica dialéctica, que tiene otros elementos, ¿no? Evidentemente. Muchos criticaban la retórica porque decía que era de más, o sea, se ha abandonado en muchas oportunidades retórica, ¿no? Pero la retórica y la dialéctica son muy importantes porque esta parte de la retórica es la parte del análisis, de la evaluación del argumento. Pero hay una segunda parte de la retórica que ya es la de construcción del argumento. O sea, ¿cómo voy a construir yo mi argumento para que mi argumento sea válido? Entonces ahí no solamente hay que refutar, sino también decir, este argumento es válido por esto, por esto, por esto. Entonces ya hay unas técnicas para establecer cómo el argumento debe ser. Toulmin me parece que es el referente respecto a la calidad de buenos argumentos, ¿no?
Toulmin dice primero que debe haber un argumento en un macro, en una forma muy fuerte, un argumento macro que lo llama a él su garantía en derecho. Toulmin evidentemente es solo para derecho, ¿no? Es una garantía. Si no tiene garantía, no tiene nada. ¿Qué es más o menos lo que dice Toulmin que es su garantía? O sea, el derecho. Acuérdense que ustedes que el derecho inglés es un derecho no escrito. ¿A qué me refiero con que eso, bueno, no estoy haciendo política en lo más mínimo, pero el tener una nueva constitución escrita no necesariamente garantiza un Estado de derecho constitucional, ¿no? O constitucional de derecho. No lo garantiza. Y el gran efecto es, el gran ejemplo, perdón, es Inglaterra, porque Inglaterra no tiene constitución escrita. O sea, pero ¿y la Carta Magna? La Carta Magna es una carta que le dicen Carta Magna porque es una carta grande, y ustedes saben que Magna en italiano, Magna en latín quiere decir grande, ¿no? Carlo Magno, Carlos el Grande, ¿no? Grande. No tienen una connotación especial. Entonces, se llamaba Carta Magna porque era una carta grande, ¿no? O sea, escribieron mucho ahí, ¿no? Para lo que una carta era chiquita, en ese entonces se demoraba mucho en escribir uno, por lo tanto no podía darse el lujo de ser grandes cartas, ¿no? Pero estas hicieron grande porque estaba estableciendo. Lo que querían era que nadie quería ser rey. Tú, Juan, sin tierra, quieres ser rey, pues ser rey, pero no te metas con nosotros. Entonces le dijeron, bueno, no te metas con nosotros, y le dieron sus límites, ¿no? Básicamente, oye, no nos mates porque te da la gana, no nos quites nuestras propiedades cuando nos dé la gana, y si trata de ajusticiarnos, no nos ajusticies tú, sino 12 que sean nuestros iguales. Básicamente eso. Entonces, ahí ya se sentó las bases para la división de poderes, ¿no? Pero no hay nada más, ¿no? Entonces, todo lo demás se ha ido construyendo sin constitución, pero entendiendo que no puedes violentar. Entonces, el ejemplo de una constitución no escrita es Inglaterra. Entonces, una persona, un Estado, no necesariamente necesita una constitución, necesita el espíritu constitucional, necesita la idea constitucional del asunto, pero no necesita el texto escrito, ¿no? Si hay la idea de cambiar uno por otro, se hace, evidentemente, pero necesita más esa saber que hay una estructura que no se puede violentar, ¿no? En el Perú nosotros tenemos una idea completamente errada, ¿no? A cada rato, y eso se puede ver a cada rato, ¿no? En instituciones, en grupos, que estamos cuestionando nuestra propia identidad, nuestra propia razón de ser. Y al cuestionar nuestra propia razón de ser, lo que estamos haciendo es cambiar a cada rato. Entonces, en el Perú, me incluyo, algo que nos identifica a todos los peruanos es que queremos cambiar. Y a veces queremos cambiar por cambiar mismo. O sea, no hay más razón que cambiar. El cambio por el cambio mismo. Entonces, no nos asombre que un país que piensa que todo debe cambiar, pues piense que debe cambiar la constitución, que tenga tantas constituciones cambiadas, ¿no? Entonces, y a nadie le interesa saber por qué cambiamos y a dónde cambiamos. Simplemente hay que cambiar, que se vayan todos, ¿no? Es muy común. Entonces, decía, respecto de esto de la construir el argumento, Toulmin agarraba y decía que primero tenías que tener un derecho. Puede ser que no esté escrito, puede ser que sí esté escrito, hasta puede ser intuitivo. Ya estamos en un desarrollo positivo bastante amplio que empieza desde 1800, y si revisamos el derecho romano en las institutas, en el digesto, hay texto de más, o sea, sí hay positivismo. Entonces, ya el derecho, prácticamente la mayoría de los derechos están plasmados, ya sea en legislación nacional, casi siempre, como en legislación internacional. Pero lo primero que tienes que partir es de esa idea abstracta de que tienes el derecho. Es lo principal. Yo tengo el derecho. A veces es intuitivo, inclusive, ¿no? El contexto de descubrimiento de que hablaba anteriormente. Entonces yo digo, esto es algo que debe ser. Oye, ¿cómo puede ser posible que matar no sea delito? Tiene que serlo. Entonces voy a buscar la norma que dice que matar es delito. Y lo busco, y no está en el Perú, lo veo en otras instituciones. Por ejemplo, el incesto. ¿El incesto es delito? No en el Perú. ¿Está bien?
sí, no, debería matarse a las personas que cometen incesto, entonces yo puedo tener ahí una base, ¿no? Ya de lo que yo creo, de lo que yo entiendo que puede ser el derecho de una persona, ¿no? Segundo, después de esto, de ya tener el derecho abstractamente, hago lo que se llama el respaldo, busco mi respaldo. Esto que yo pienso que debe ser, debe tener algún respaldo en algo. Los ingleses, por eso Toulmin es el genio de esto, los ingleses son genios en buscar jurisprudencia. ¿Cuándo se resultó así? ¿Cómo ocurrió así? Pueden ser ejemplos, pueden ser casos concretos, ejemplos, miren, pueden ser casos concretos, pueden ser generalizaciones, etcétera, ¿no? En el Perú estamos muy acostumbrados a que sea jurisprudencia internacional. En Estados Unidos, al abogado que cita jurisprudencia continental lo sepultan, lo desacreditan completamente. En Estados Unidos, por su tradición, no acepta jurisprudencia continental, jamás. O sea, para ellos lo que hacen los continentales no se acepta. No que esté bien o que esté mal. Entonces, tienen que construir su propio derecho en base solo a lo de ellos, nada más. Formas de pensar interesantes. Una vez que ya se tiene esto, entonces lo que se va es a los datos. ¿Qué datos tengo? Entonces, esos datos tienen que ser debidamente, así como se ha tenido que respaldar la garantía, que es el derecho mismo, ahora voy a respaldar mis datos. Entonces, tengo respaldos de garantía, que es el derecho, las normas, o la jurisprudencia, o lo que sea, o el razonamiento inclusive, y ahora tengo mis datos. Y esos datos también tienen que tener un respaldo. Y esos datos, en los cuales me estoy respaldando, tienen también que tener un grado de análisis, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿En qué medida? Eso es muy importante, especialmente para la prueba indiciaria, ¿no? Para la acusación. Cómo yo, juntando varios datos, desde muchas posibilidades, puedo tener un esquema específico para acreditar un punto específico. He visto, por ejemplo, la película 12 hombres sin piedad, 12 Women. Esta película, 12 Man, 12 Men. Esta película es evidentemente una película inventada, ¿no? Pero que es el ejemplo de cómo no se entiende la prueba indiciaria, ¿no? Es no sé no sé, no le han analizado el autor nunca, no sé si el autor quería hacer una crítica al jurado o quería decir que hay que porque muchos abogados en el Perú lo toman como que esta película es una prueba de que una persona inocente pudo haber sido condenada, ¿no? Yo los invito a que ustedes hagan una visión de esta película y sin ya las actuaciones, solamente anotando los hechos y sacando de lado las actuaciones, sacando de lado y por qué no, si es que alguien les dice, así a calzón quitado, como quien dice, simplemente, tengo una persona que coincide el arma homicida, el cuchillo, coincide una persona que a esa hora lo vio ahí, coincide que a esa persona, otra persona lo oyó gritar, coincide que se cayó un bulto, coincide que fue al cine y después regresó y no puede, que dice que fue al cine y que después regresó y que no vio. Se le... Ya. Entonces, decía, ¿no? Si todas estas circunstancias que se están haciendo, si son estas circunstancias que confluyen, pues no le daría a una persona la convicción absoluta de que ese hijo mató al padre. Pero en la película hacen una descomposición de cada uno de los elementos, se llama reduccionismo, reducen todo, y resulta que al reducirlo todo no queda nada. Cuando la prueba indiciaria es tener en consideración el todo y concluir con algo con el todo mismo, ¿no? O sea, ¿a qué llegas? Pues viendo todo, por eso es que la ley dice que uno tiene que ver no solamente el caso específico, sino también todo el contorno, no solamente la prueba específica, sino toda la prueba en general, por eso la valoración individual y conjunta de la prueba. Muy bien, doctor, muchísimas gracias.
Tenemos otro participante quien pregunta y dice, ¿cuál es su opinión de los centinemas cuando cumplen una función retórica? Bueno, en realidad no sé si los centinemas cumplen una función retórica, ¿no? Porque no es la función de los centinemas cumplir una función retórica. Habría que referirnos a qué se está entendiendo con retórica. Porque hay varias palabras que son parecidas, ¿no? Hay, por ejemplo, las figuras retóricas, que no tienen nada que ver con la retórica propiamente dicha, ¿no? Por ejemplo, una figura retórica es un ejemplo, una hiperbolización, una reducción al absurdo, ¿no? Que son figuras que se hacen para que sea más ameno el diálogo que yo estoy haciendo, ¿no? Hay otras que son las preguntas retóricas, ¿no? Algunas preguntas que se hacen sin esperar respuesta, ¿no? Y que en sí vendrían a ser falacias, porque se hace la pregunta sin esperar respuesta y tampoco se concluye sobre una respuesta al respecto, ¿no? Pero el entimema no, el entimema es una forma de comunicarnos, una forma de comunicarnos más veloz que un silogismo, ¿no? Y que el cerebro, yo hablo en entimemas sin habérmelo esforzado, sin saber que estaba haciendo entimemas, yo hablaba en entimemas. El mundo habla con entimemas sin saber que está hablando con entimemas, ¿no? Entonces, no es una cosa que el entimema va bien. Lo que quiero establecer es por qué se explica el entimema, porque hay la necesidad de decir, mira, estamos hablando en silogismo. Date cuenta que siempre hay un silogismo, solamente que es un silogismo incompleto. Eso se le llama entimema, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es descubrirlo. Primero descubres el entimema y después, cuando ya tienes el entimema, descubres el silogismo. Y cuando descubres el silogismo, ya puedes analizarlo, ya puedes evaluarlo y descubrir si hay falacias o no hay falacias. Muy bien, doctor. Muchas gracias por su respuesta. Nos llega otra pregunta de la doctora Xiomara. Dice, ¿las falacias se engarzan con las excepciones de improcedencia de acción y o naturaleza de juicio? No, o sea, son categorías diferentes, ¿no? O sea, la naturaleza de acción y la naturaleza de juicio son unas posibilidades, unas excepciones de las que hemos señalado anteriormente, ¿no? En las cuales permite que sin llegar al juicio, porque en el juicio se podría descubrir, ¿no? O sea, evidentemente, en un juicio que es un análisis mucho más exhaustivo, me refiero al juicio oral propiamente dicho, al juicio propiamente dicho, se va a descubrir, ¿no? Se va a descubrir que eso, pero hemos perdido mucho tiempo, ¿no? Entonces, se van a descubrir tanto la naturaleza del juicio como la improcedencia de acción, o sea, se van a descubrir definitivamente en el juicio, no va a poder seguir la causa, va a ser una absolución definitiva, y porque en algún momento va a saltar que, señor, esto tenía otro procedimiento, ¿no? O sea, señor, esto era un trámite civil, entonces, pero a veces se puede descubrir desde el inicio, a veces se puede descubrir desde el inicio. Entonces, esto ahorra mucho, pero el principal presupuesto, como digo, para la excepción, es que yo acepte los hechos planteados por la contraparte, ¿no? Por ejemplo, señor, un ejemplo clásico sobre algo que puede ser penal o puede ser civil, que es el incumplimiento de contrato, ¿no? Muchas veces el incumplimiento de contrato lo habían tomado como si fuera una estafa, ¿no? De hecho, para la gente común es muy complicado, o para un abogado, explicarle a veces que no ha habido estafa, sino incumplimiento de contrato. Pero no me ha cumplido, pues, no le ha cumplido su incumplimiento de contrato. Pero me ha estafado, pues yo le he dado la plata y él no ha cumplido, y hasta ya estoy esperando 6 meses y me ha estafado y no me lo va a cumplir nada, se ha tirado la plata ya, es una estafa. Pues. Entonces muchos plantean, dice, señor, desde el inicio voy a plantear esta excepción de improcedencia de acción, porque esto no es penal, esto es civil. Entonces, en este caso, cuando hay claros, dice, a ver, ¿cuáles son sus fácticos? El fáctico es que llegó a tal sitio, luego fue a tal sitio, luego hizo tal cosa, luego
fue a la casa, no sé, construyó el ropero, le dijo que ya no iba a venir, vino al segundo día, pero estuvo media hora, luego ocurrió tales circunstancias, y al final nunca le pagó, y el pata cuando ha ido, el hecho que ya se gastó el dinero y que ya le va a pagar en el futuro, etcétera, ¿no? Entonces, y efectivamente es carpintero y se dedica a eso y está teniendo sus problemas, y el otro le ha dicho que lo espere un tiempo más, que eso lo va a hacer en algún tiempo. Pero el otro ya no confía y quiere que le devuelvan la plata, etc. Entonces, ahí, en este caso, diría, pues, señor, yo acepto todo lo que usted dice, Ministerio Público, así han ocurrido los hechos, correcto. Pero eso no es penal, es civil. Entonces, ahí puede entrar una excepción de improcedencia de acción, ¿no? Evidentemente. Más fácil es en naturaleza de juicio, ¿no? O sea, evidentemente ya el señor, mire usted, tiene un procedimiento diferente, etc. Entonces, ya, como digo, son categorías diferentes, ¿no? La naturaleza de acción con improcedencia de acción con naturaleza de juicio. Bien, doctor, muchísimas gracias. Ya agotamos las preguntas. Agradecemos, como siempre, su participación, su disposición con el colegio. Felicitamos su ponencia del día de hoy. Como siempre, gracias por compartir con todos nosotros, nuestros agremiados, alumnos profesionales de otra orden, sus conocimientos y experiencias. Muchísimas gracias, doctor, y ojalá podamos contar con usted en una próxima oportunidad. Muchas gracias, más bien reiterando los saludos al Colegio de Abogados de Arequipa, felicitar también al señor decano, doctor Alfredo Álvarez, y estar reiteradamente a su disposición para cuando se me quiera requerir. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Le tomamos la palabra entonces. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. A todos nuestros participantes también les agradecemos su asistencia y participación el día de hoy. Y si desean inscribirse al curso de mañana, solo tienen hasta las 12 del mediodía. Muchísimas gracias y muy buenas noches.